Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra. Dios les bendiga, es un placer, es una bendición estar aquí, el poder apartar un tiempo y entender que es necesario poner a Dios como lo más importante en nuestra vida. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios nos ha hablado durante mucho tiempo a través de las Escrituras, y qué importante es tener esa paz que Dios quiere que tengamos. La seguridad no la da el mundo, la seguridad la da solamente Dios. Amén. Vamos a hacer una oración. Le pido que usted me acompañe para que sea Dios el que nos hable, para que sea Él y solo Él el que te haga meditar en estas cosas. Amén. Amado Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, porque nos has permitido, Señor, estar aquí, porque tú eres el más interesado en cada uno de nosotros, Señor. Ruego mucho, Padre, que nos hables, que nos exhortes, Señor, que nos hagas meditar en nuestros caminos, Señor. Pero más importante, que tu Espíritu sea el que nos hable, Señor. Te lo ruego, Señor. Todo esto para tu honra y para tu gloria, Señor. Ayúdame, Señor. Tú sabes que necesito muchísimo de ti para poder hablar, Señor, y que los que escuchen tu voz te den la gloria, Señor. Amén y amén. Ok, amados. Se ha titulado la enseñanza de hoy: la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús y tu voluntad. ¿Sí? Aquí es lo que Dios tiene de tiempo atrás hablándole a la gente, pero que la gente y cada uno de nosotros decidimos hacer nuestra propia vida. Muchos decidimos hacer nuestro propio cristianismo, ¿sí? Y caminamos en dos aguas, en el mundo y en la iglesia. Y Dios no dice así. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces el objetivo es, Dios tiene mejores planes para tu vida, ¿sí? Para esta vida y para la vida venidera. Nosotros los seres humanos deseamos mucho tener una buena vida aquí, sin ver la vida venidera. ¿Es correcto también? Así pensamos los seres humanos. ¿Qué vamos a ver, hermanos? Que Dios tiene para ti cosas eternas, no temporales. Segundo, que Dios ya ha hecho todo por ti y lo va a seguir haciendo hasta que estemos delante de Él en el día del juicio, y pues vamos a tener que dar cuentas tú y yo de todo aquello que escuchamos de Dios y de todo aquello que hicimos con las cosas que Dios nos dio. ¿Sí? Y el último punto que vamos a ver: ¿qué quieres tú con Dios? ¿Sí? Aquí estamos hablando de la voluntad del hombre, y con la ayuda de la Escritura vamos a ver el corazón del hombre para con Dios. ¿Sí? Porque si pregunto quién cree en Dios, ahorita todos levantamos la mano. ¿Sí? Pero si pregunto quién está amando a Dios y haciendo su voluntad, pocos levantaremos la mano. ¿Sí? Entonces, qué importante es conocer la voluntad de Dios para ti. Qué importante es que a ti te quede claro lo que Dios desea para contigo. ¿Sí? Pero que tú también seas honesto y le digas a Dios lo que tú quieres con Él. Porque desafortunadamente a veces queremos hacer a Dios a nuestro modo. Y discúlpame, amado, pero no es así la historia. ¿Sí? Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Y la historia habla y dice que los hombres han buscado su propio camino. Ellos han decidido qué camino seguir. Y lo más bello de parte de Dios es que Él nos ha dicho qué camino quiere que tomemos. ¿Sí? Y eso es importante. Vamos a ver el primer texto. El primer texto nos habla en el libro de Jeremías,
Jeremías capítulo 29, versículo 11 al 13. Vamos a empezar a ver lo que hay en el corazón de Dios, vamos a ver lo que hay en el pensamiento de Dios para contigo y para conmigo. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Entonces, Dios dice de su propia boca que tiene pensamientos de bien, ¿sí? Que sabe que los seres humanos buscamos nuestros caminos y Él todavía, si tú me invocas y oras, yo te voy a escuchar. Y si me buscares, también me vas a encontrar. Pero te dice algo: me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Hay gente que nada más lo hace a medias, o hay gente que cuando viene el mandamiento para corregir nuestra vida, ya no gusta, y hasta ahí quedamos en la búsqueda de Dios. Empezamos a hacer nuestro cristianismo. ¿Sí? Entonces tú puedes ver aquí que Dios tiene bien claro hacernos el bien a todos los que aquí estamos. Te voy a dar una definición para entrar un poquito en el tema. ¿Qué es pertenencia? Pertenencia es propiedad que una persona tiene sobre una cosa, espacio, territorio que pertenece legalmente a una persona, lo que pertenece a una persona o está incluido en una propiedad, ¿sí? Eso es pertenencia. Entonces, Dios dice en el libro de los Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice que este lugar es donde el Espíritu Santo viene y quiere estar con nosotros. Y que fuimos comprados por precio y fue la sangre de Jesús. Entonces, los que nos decimos cristianos le pertenecemos, somos de Él. Y ese es el lugar que le pertenece a Él, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema de la voluntad de Dios? Las personas deseamos ser amados, deseamos ser aceptados, ¿sí? Dice más aquí, pertenecer a alguien o que alguien nos pertenezca, ¿sí? Tú puedes ver los ejemplos, los clubes, los equipos, ¿sí? Yo pertenezco a este equipo, yo pertenezco a este club, soy parte de esto. Las modas, a mí me gusta esta moda y me he visto así. A mí me gusta esto y quiero ser como ellos, ¿sí? Tenemos esa necesidad. Lo puedes ver en los matrimonios, cuando tú vas y aceptas de por vida, sí, y la otra dice, sí, yo también acepto, queremos ser amados. Cuando tenemos hijos, los hijos son de nosotros, los sentimos como nuestros, pero también los hijos se identifican con los padres. Los hijos se sienten amados, abrigados cuando sus padres se dan por ellos, ¿sí? Y cuando el hijo ve su casa, esta es mi casa, los niños empiezan a buscar, a identificar lo que les pertenece, ¿sí? Y muchas veces somos los papás lo que más ellos desean. ¿Qué más podemos ver acerca del ser humano? Dice que durante toda la vida, amado, buscamos estas cosas: ser amados, ser aceptados, ¿sí? Pertenecer a algo o a alguien, amar. Entonces, desafortunadamente, sin darnos cuenta, ¿sí? Es Dios verdaderamente el que puede darnos todas las cosas que necesita nuestra alma. Es Dios. Porque lo que aquí nos ofrecen, honestamente, es temporal, es momentáneo, y Dios quiere llenar el corazón, que es eterno, el alma es eterna.
Lo que Dios nos quiere dar es un gozo eterno. Lo que Dios nos quiere dar es una paz eterna. Lo que Dios quiere darte es la llenura del Espíritu Santo, que Él es eterno. ¿Sí? Para que estés saciado, para que te sientas bien. El Señor Jesús dijo: el que tiene hambre, venga a mí, y el que tenga sed, venga a mí, dice. Y yo les daré el agua de vida, vida eterna, vida abundante. Dios está hablando de las cosas y de las necesidades que tenemos aquí, tú y yo. Desafortunadamente, Dios, como es santo y es verdadero, nos da mandamientos para que tú y yo estemos acorde a la voluntad de Dios. ¿Sí? Es por eso los mandamientos, para que entiendas cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así dice la Escritura. Ok, entonces, desde el pecado de Adán hasta el día de hoy, el hombre se siente solo, abandonado y lejos de Dios a causa del pecado. Así nos sentimos, amados. Y a veces tenemos a nuestras familias, y a veces tenemos a las amistades, y a veces tenemos reuniones, fiestas, lo que te ofrece el mundo. Pero ¿qué pasa cuando estamos tú y yo solos, en la recámara, en el cuarto, sin ganas de dormir, sin sueño, y mil cosas vienen a nuestra cabeza? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué nací? Nadie me ama, no entiendo, no quiero morir. Y empieza a haber cosas en nuestra alma. Empezamos a ver cosas en nuestro corazón. Y entonces, Dios, que es tan bueno, y Dios, que es bello para con nosotros, también lo sabe. Él supo verdaderamente el corazón de Adán. Él sabía dónde estaba escondido y Él quería hacer un trato con él. Quería bendecirlo aún después de haberlo desobedecido. ¿Sí? Y a partir de esa fecha, no la tenemos, pero bueno, a partir de entonces, desde aquellos tiempos, Dios siempre ha tomado la iniciativa para llegar a tu vida. Toda la Escritura habla de eso. Un Dios acercándose al hombre, acercándose al pecador, no considerando los pecados que ha hecho, pero quiere hacer cuentas con él. ¿Es correcto? Así es Dios. La Biblia habla de que Dios quiere hacer las paces. Dice que Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, porque quería bendecir a su creación. ¿Sí? Entonces vamos a ver el primer punto, hermano, y que el Espíritu nos ayude a entender esto. Él es el que está tomando la iniciativa, pero tú y yo tenemos voluntad propia aún. Y si te gusta el mandamiento, obedeces. Y si quieres algo serio con Dios, lo vas a encontrar. Vamos a ver el primer texto. Acompáñame al libro de Juan. Juan 1, verso 12 y verso 13. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Es la voluntad de Dios y es solamente Él el que te hace hijo. No es una congregación, no es el hermano pastor o un servidor el que tú eres hijo de Dios. Es Dios el que testifica a tu vida que tus pecados te han sido perdonados por su nombre. Amén. Ok. Entonces, tú puedes ver ahí algo que el hombre necesita. Al hacerte hijo te está dando una familia. Por eso los cristianos nos llamamos y nos decimos hermanos, porque hemos visto al mismo Dios que nos ha perdonado a mí y a ti, y ese es nuestro Padre que está en los cielos. Entonces Dios nos hace una familia en la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces tú puedes ver aquí la voluntad de Dios en Jesús, ¿sí?
es hacerte hijo, es darte una familia, es darte una identidad, es aceptarte. Lo que necesitamos, amado. Dios te quiere para Él, para que convivas con una familia de cristianos, para que tengas comunión los unos con el otro y el Espíritu Santo sea el que esté en medio de su iglesia. Amén. ¿Qué más podemos ver? Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es únicamente cuando vemos a un Cristo resucitado entre los muertos, ¿sí? Y creemos que Dios le levantó, en que somos salvos. Nuestros pecados han sido perdonados en la cruz y el Espíritu Santo nos es dado, ¿sí? Entonces tú puedes ver aquí otra vez, ¿qué es lo que quiere Dios? Hacer una familia. Una familia donde te aceptemos, estés gordito, estés gordita, estés chaparrito, estés alto, seas moreno, seas güero, tengas ojos cafés, ojos verdes, ojos azules. Eso no importa, amado. Cuando Dios nos acepta, todos, yo lo he visto, los hermanos somos diferentes. Tenemos diferente educación, diferente cultura. Venimos con ideas diferentes. Pero cuando llegamos a Jesús como familia, una cosa nos une, el Espíritu Santo de Dios. Y nuestras cosas personales se quedan afuera y venimos en el Espíritu a convivir con los hermanos. ¿Sí? Y eso bendice el alma del hombre. Se siente amado, se siente aceptado, se siente cobijado y arropado por el Espíritu de Dios. ¿Amén? Ok, entonces tú puedes ver aquí que esta familia que Dios te quiere dar, de la cual Él te quiere hacer, es para siempre, amado. No es una familia terrenal, es una familia aquí y cuando venga Jesús por su iglesia. Amén. ¿Qué más quiere darnos Dios en la persona de Cristo? Acompáñame por favor. Juan 3:3 y el 5 al 7. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Nos pasamos al 5 y dice: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Qué puedes ver aquí, amado? Que para entrar a la familia de Cristo tenemos que nacer de nuevo. Todos los que hemos llegado a la presencia y a la misericordia de Dios, llegamos pecadores, llegamos con pecado. Y aun si eres bueno en tu propia opinión, ya en eso la gente tiene buen testimonio de ti, quiero decirte que tú también necesitas a Jesucristo para que te lleve al cielo. ¿Sí? No es por tus obras y por tu portarte bien, es por el sacrificio de Cristo en la cruz que todos somos aceptos delante de Dios. ¿Sí? Entonces todos necesitamos de Jesús. Y Jesús mismo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Porque nosotros venimos con pecado, venimos con desobediencias, venimos con soberbias, con egoísmos. Venimos con unos padres que nos dieron un mal ejemplo. Venimos sin educación. Venimos con ideas propias y muy influenciados por las cosas del mundo. ¿Sí? Vemos mucha tele, vemos muchas películas, escuchamos radio, o sea, escuchamos a los del trabajo que también son perversos, o sea, hay muchísima información que oímos todos los días. Y esa información no sirve. Entonces, cuando Dios nos da el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo es el que hace ver las cosas todo de manera diferente, a la luz de la eternidad. Amén. Entonces, Dios quiere en Cristo
que nazcamos de nuevo, amado. Dios quiere, dice aquí más adelante, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que ver algo que dice ahí. El que está en Cristo, el que tiene al Espíritu Santo en su vida, el que le ha sido perdonado su pecado, ¿sí? Ese es de Cristo. Y dice que todas las cosas son hechas nuevas. Empezamos a ver lo atractivo del pecado, ya no. Empezamos a ver, no, eso ofende a Dios, y empezamos a retirarnos de las cosas que ofenden a Dios. Empezamos a ver que las revistas, empezamos a ver que las canciones del mundo, que le cantan al mundo, a la naturaleza, a la mujer, al amor, y le empiezas a escuchar y le empiezas a analizar en el espíritu. Es que eso no es cierto. ¿Cómo lo voy a cantar a una mujer que me va a llevar al cielo? Es una mentira. Que me lleva al cielo es Cristo, y eso si me arrepiento de mis pecados. Y entonces empiezas a ver las cosas del mundo que no son acorde a la voluntad de Dios. Y empiezas tú solito a quitar por la influencia del Espíritu las cosas que antes te gustaban. No es que el predicador te diga, deja esto, vístete así, haz esto. Te puedo dar un consejo escritural. La Escritura dice esto, de eso, hermano o hermana, de eso. Ahí tú sí le haces caso. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Uno se da cuenta por el Espíritu lo que ofende a Dios y lo quita de su vida. ¿Sí? Antes te gustaba, ya no. Ofendo a Dios. Un amigo de tiempo, de juventud, con el cual conviví bastante con su familia, éramos de fin de semana, pasó mucho tiempo, me fui a Mexicali, regresé a Cuautla, lo encontré en Cuautla, trabajé con él, y lo primero que hacemos es ir a convivir a una cena. Pues vamos a cenar, ahora sale, para platicar. Yo nada más le digo, oye, ¿me das permiso de dar gracias por los alimentos? Aquel así como que, no, sí, adelante, o sea, pensó que iba a sacar un cuchillo o algo. Padre, gracias por los alimentos, bendícelo, Señor, gracias por estar con mi amistad, y en el nombre de Jesús, amén. Y fue todo lo que hizo. Se me queda mirando, y él me conoce, ¿no? De lo que había yo hecho antes. Me dice, oye, ¿qué te prohíben? ¿Qué te prohíben ahí en tu religión? Digo, hasta ahorita no me han prohibido nada, viejo. Si yo quiero comer, voy sin pagar. Si yo quiero, me ligo a la mesera. Si yo quiero, puedo seguir lo que yo quiera. Pero conocí a Jesús y conocí su voluntad, y empecé a ver lo que le gusta y empecé a ver lo que no le gusta. Y por cuanto le amo y él me ama, quiero hacer su voluntad. Entonces yo soy agradecido por lo que me da de comer todos los días, y por eso doy gracias. Y así empecé a hablar con el amigo, pero él me preguntaba eso, ¿qué te prohíben? A mí no me prohíben nada. Si quiero me regreso al mundo, a la cochinada y a la vomitada, como dice la Escritura. Es porque has visto el incomparable amor de Dios por una vida pecadora, que tú quieres hacer su voluntad. Amén. Nada más por eso, amado. Porque te muestra primero tu pecado, lo vi, lo sucio que eres, y después te lleva a la cruz. Y te muestra que no valías la pena como persona, pero te amó, así como estás, en pecado. ¿Estamos de acuerdo? Y le dice, Señor, gracias, no lo merecía. Te amo. Yo sé que no lo merecías, pero también te vi muy abatido. Te vi verdaderamente destrozado y sabía dónde ibas a ir al infierno, el cual tú no conoces aún, pero ibas para allá. Y porque no quiero que llegues allá, tuve que venir e ir a la cruz por tus pecados. Por tus pecados. Entonces viene el compromiso con Dios. Amén. Tú puedes ver aquí que la persona de Cristo es lo más valioso para el cristiano, porque el Padre mismo aceptó lo que Jesús hizo por nosotros, siendo pecadores. Entonces, tú puedes ver ahí, hermano, que Dios te quiere hacer una nueva criatura. Yo les he comentado que por más que te esfuerces, por más que lo intentes, por más que decidas, si el Espíritu no está contigo, vas a caer en pecado otra vez.
Y puedes esforzarte a las 8, te puedes esforzar a las 10, a las 11, Señor, ahí la llevo, Señor, gracias. Y sigue, y a las 7, 6 de la tarde, pecado. Llegas en la noche, Señor, volví a enojarme, volví a gritar, volví a decir groserías, perdóname. Y otra vez, pedir perdón. Porque no es en tus fuerzas, hermano. Es con el Espíritu Santo de Dios en tu vida que puedes vencer el pecado. De otra manera no vas a poder. Yo les he dicho, yo de aquí me tuve que ir a Tijuana y estaba el mismo pecado. Duré como un año ahí, me tuve que ir a Mexicali porque ya estaba metido en los mismos problemas que estaba metido acá. Mexicali no conozco a nadie, la voy a hacer. Nuevos amigos, nuevas borracheras. ¿Sí? A donde tú vayas, el pecado está ahí y está acá. Solamente desde que dije, voy a Cuatza, pero voy a buscar a Dios. ¿Y te acuerdas lo que leímos? Lo busqué de todo corazón y lo hallé. Porque esa era mi intención de regresar. Voy a estudiar y voy a buscar a Dios. Y tuvo misericordia, amado. Pero fue hasta que decidí buscar a Dios de corazón, que Él me llevó a su palabra y me ayudó a entender las cosas en las cuales yo estaba mal. ¿Sí? Y solamente así pude dejar la maldad. Ok. Entonces, ¿cómo nos hace o cómo nos pide Dios nacer de nuevo? Fíjate lo que dice, cuando somos claros en lo que nos pide, cuando somos entendidos de lo que Él desea, cuando verdaderamente digo, sí, Señor, es correcto, lo voy a hacer. O sea, hay una obediencia y una confianza. Es cuando Dios te da más y te da más, o sea, te da mandamientos, te muestra pecado, déjalo y te está llevando el Espíritu. El problema es cuando tú dices, no, eso ya no, Señor. Ese es mi pecado favorito, eso lo he practicado durante muchos años y me va a costar trabajo. Entonces tú le estás diciendo a Dios, hasta aquí llegaste. Puedo dejar todo, los 99 pecados, pero este no puedo, Señor. No es cierto. Dice la Escritura que Dios es poderoso para todas estas cosas. Amén. Entonces, si me acompañas al libro de Santiago, el libro de Santiago, en el capítulo 1, verso 18, Él nos dice, Él, hablando del Padre, y volvemos a poner su voluntad, o sea, su deseo, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando tú empiezas a leer la Biblia de corazón y querer hacer su voluntad, créeme, amado, el Espíritu te ministra la verdad, tú la recibes y la crees y la pones por obra. Y cuando tú ves que se cumple la palabra que has leído, ¿sabes qué dices? Señor, es verdad, si se cumple lo que está escrito aquí, Dios es veraz. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Todo aquel que recibe la palabra de verdad y la acepta y la reconoce, atestigua que Dios es verdadero. En su mente y en su corazón sabe, Señor, esto es verdad. Nadie me va a engañar porque ahora sé que esto es verdad. Tú atestiguas en tu vida que Dios te ha hablado. ¿Sí o no? Así obra el Espíritu Santo en aquellos que le buscan. ¿Sí? Pero tú nomás dile, eso no, Señor. Y vas a leer y ya no te brilla nada. ¿Por qué? ¿Por qué ya no te brilla si ibas bien? Porque tú le dijiste, hasta aquí, Señor. Eso ya no me gustó. Eso es muy fuerte. Tener que ir a pedirle perdón a uno que está mal, restituir al agraviado, dice Dios. Entonces mucha gente he visto que se queda en la restitución. Obedece esto, te da consejo, te pide consejo, le das consejo, es que hay que ir a hacer esto con tu papá o con tu mamá o con tus hijos. Y no, si están re mal, ¿cómo voy a ir a pedirles perdón? Y ahí se queda, ¿eh? La gente no avanza. Pero primero Dios te atestiguó que esta verdad es para obedecerla. Amén. Ok.
¿Qué más podemos ver que Dios tiene para ti en Cristo? Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué dice? El perdón de pecados, hermano. Es únicamente a través de la sangre de Cristo derramada en esa cruz, un hombre que es Dios sin pecado por tus pecados y los míos. Y si en Adán todos fueron constituidos pecadores y murieron, en Cristo Jesús, el justo, esa justicia nos es imputada a los que creemos. Y yo soy justo por Cristo, no por mí mismo. ¿Sí estamos entendiendo? Soy aceptado porque creí que Jesús murió en la cruz por mí. Y al ver su sangre derramada en esa cruz sin pecado, esa me limpia a mí. Yo se los he explicado de una manera: decirle a mi padre: papá, he pecado y he ofendido a Dios y necesito que tú entres para que yo no muera. Y quedó así mi papá. Dijo: pues lo siento, pero yo tampoco puedo porque yo tengo mis propios pecados. Entonces la sangre de mi padre tampoco puede limpiar mi pecado. Y ningún ser humano podría morir por mí, porque también tendría pecado. ¿Estamos de acuerdo? Solamente en la persona de Cristo Jesús, Dios hecho hombre, sin pecado, fue a la cruz. Por eso Juan Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, nadie más, porque Él estaba en tu misma condición de hombre, con temores, con hambre, con sed, con sueño, etcétera, 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 pero sin pecado. Y era la única sangre que nos podía limpiar. Es la única sangre que el Padre la vio hermosa y dijo: ese no tiene pecado, puede limpiar a todos aquellos que han pecado. Amén. Entonces tú puedes ver hasta aquí cómo Dios nos ha visto necesitados, cómo Dios nos ha visto solos, cómo Dios nos ha visto en esclavitud de pecado, cómo Dios nos ve frustrados con un montón de cosas que pasan. Pero ¿qué pasa, amado? Nosotros no volteamos a ver a Dios. Sí, oramos, leemos, hacemos, pero no de corazón completo. La Escritura dice: y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. No nada más el domingo en la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios nos ha visto así y Él ha puesto en las Escrituras su voluntad. Él ha puesto y ha dicho a sus profetas lo que quiere que hagamos. Él ha manifestado en estos tiempos lo que hay en su corazón para ti y para mí. Amén. Entonces, ¿qué más podemos ver acerca de la voluntad de Dios en Cristo para ti? Dios ya hizo todo, amado, ¿eh? No podemos hacer una obra que sustituya el sacrificio de Jesús. No hay una sola, ¿eh? Podemos predicar, podemos hacer misericordia, podemos ir a evangelizar, podemos hacer campañas, podemos llorar por los niños, alimentar a los niños, podemos destrozar nuestro cuerpo repartiéndolo por 1000 pedazos en todos lados con el amor de Dios, pero eso no sustituye el sacrificio de Jesús delante del Padre. Es lo único que el Padre acepta para el perdón de tus pecados y los míos. Amén. De ahí que vemos el amor de Dios, empezamos a hacer su voluntad. Y es cuando te dice: id y haced discípulos a todas las naciones y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo le creí. Dije: ok, Señor, pues adelante, ¿qué hago? Pues primero tienes que ponerte a estudiar. Tienes que ponerte a leer, tienes que entender, el Espíritu te tiene que enseñar. ¿Sí? ¿Qué más quieres que haga? Ves y restituye al que ofendiste. Yo se los he dicho, había un hermano en el cual dije: pero Señor, o sea, él y yo nada que ver, o sea, no le he ofendido, lo trato poco.
Ves y restituye con tu hermano. Te digo que ahí se queda la gente. Le dije, ok, Señor, si me pregunto honestamente, no quiero ir. Pero porque usted me manda, porque usted es bueno y porque sé que es para mi bien, voy a ir. Y en serio pasaron cosas bellísimas en esa restauración con mi hermano. Cosas que yo no veía, cosas que yo no había visto, que yo había hecho. Y ahí el Espíritu me quebrantó delante de mi hermano. ¿Y sabes cuál fue la gloria de Dios? Que por eso Él quería que yo fuera. Me dijo, testigos han venido aquí, evangélicos han venido aquí, y me empezó a decir pentecosteses, mormones, y me empezó a decir todos. Dice, pero ni uno solo ha hecho lo que tú estás haciendo ahorita. Ni uno ha venido a pedir perdón de lo que ha ofendido. Le digo, a diferencia de todas esas, hermano, es que yo estoy obedeciendo a Dios, no a las religiones. Dios fue el que me mandó a pedirte perdón. Ningún hombre me mandó. Y él se quedó verdaderamente entendido que seguir a Dios es diferente. Y entendí, Señor, qué bello eres. Tenía que pasar esto, tenía que venir para saber lo que tú querías hacer. Eso se llama confianza en Dios, amado. Por muy difícil que veas el mandamiento, porque lo ves en tu carne, lo ves en tu entendimiento, pero cuando tú le confías tu vida y le dices, ok, Señor, lo voy a hacer, Él te bendice, porque lo honras con tu obediencia y al final tú eres el bendecido y el entendido de por qué lo tenías que hacer. ¿Sí estamos entendiendo? Dios quiere tu obediencia y la quiere completa, no parcial. ¿Sí? Entonces, tú puedes ver que en la sangre de Cristo Jesús, todos nuestros pecados son perdonados. ¿Sí? Entonces, como ya hizo todo Dios, vamos a ir un poquito más allá de lo que hemos entendido. Acompáñame a Juan 15, 16. Juan 15, verso 16. Conocemos a Cristo, Cristo nos ha sido revelado y a veces nos olvida voltear al Padre que estaba en ese momento viendo a su Hijo en la cruz. Dice así, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí? Y aquí es cuando tú y yo decimos, ¿pero por qué a mí? ¿Sí o no? Señor, ¿pero por qué yo? Soy esto, soy esto, soy eso, soy de lo peor de mis 5 hermanos, yo soy el peor. ¿Por qué yo? ¿Sí o no? Amado, porque la necesidad que ve Dios en ti es muy grande. Si alguien sabe mi vida entera de pecado y de soledad y de tristeza, desde que mi padre me dejó, desde los 7 a los 27 que me convertí, y sabiendo que me habían mostrado a un Dios airado contra el que hacía lo malo, 20 años conocí a un Dios airado sobre mi cabeza. Yo no conocía al Dios de amor. Yo no conocía al Dios que perdonaba y que estaba cerca. ¿Por qué a mí, Señor? Porque me veo muy mal. ¿Y por qué te llama a ti al arrepentimiento y a volverte a Dios? Porque estás muy mal delante de sus ojos. Amado, no te sientas bueno, en serio, no hay una obra que sustituya a Cristo. Tenemos que venir a humillarnos delante de esa cruz y decirle, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero solo di la palabra y seré limpio. Amén. Por eso Dios, y te lo va a decir adelante Él, te lo va a decir Él, ¿por qué tú? Aquí puedes ver una cosa, es Dios el que toma la iniciativa, hermano. Es Él el que te está buscando a ti.
20 años tratando en mi pecado, en mi soledad, en mi situación, y siempre me traía la eternidad a la cabeza. Pero no iba a él porque no sabía cómo encontrar a Dios, no sabía dónde estaba. Pues empecé a dejar lo malo, el alcohol, las mujeres, la parranda, el cigarro. Y me tuve que empezar a meter a religiones y a congregaciones, pero al final de todo lo que vi ahí, que fue horrible, vi que agarraban algo, que era la palabra de Dios. Dije, bueno, si esto es lo que todos tienen, pues yo voy a tener la mía. Y tuve que buscar una Biblia y empecé a leer la Escritura. ¿Sí? Entonces es Dios el que nos elige, amado. Y en serio, ahorita lo vas a ver. No es por bueno. Dice, vamos a ver qué dice. Vamos a leer Efesios 1, verso 4. Del 4 al 7. Fíjate qué bello es Dios el Padre. Dice que estando en Cristo, según nos escogió en Él. Aquí ya está hablando de Dios Padre. Él nos escogió en Cristo. Fíjate lo que dice. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados otra vez hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Otra vez sale la palabra. Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Dice más adelante, ¿cuál es el propósito de esa predestinación? Porque aquí es otro tema y a veces hasta polémico se hace. Pero bueno, Él nos destinó en la persona de Cristo para ser perdonados y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Amado, fuimos traídos a Dios en pecado para ser perdonados y ser alabanza y gloria a Dios. No para seguir embarrados en el pecado igual que antes. A veces la persona no lo entiende. Se dice cristiano, practica el pecado y desea las cosas del mundo. Discúlpeme, amado, pero aquí dice que para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos rescatados para darle gloria a Dios. Dice ahí, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amado, el pecador fue aceptado en Cristo. ¿Te acuerdas lo que te dije al principio? Queremos ser aceptados. Y una idea loca es decir, no, sí voy a ir, me voy a entregar a Dios, pero espérate, déjame me preparo, déjame dejar algunas cosas y ya después busco a Dios. ¿Sí lo hemos escuchado? ¿Sí lo hemos escuchado? No sirve, hermano. No sirve. Tú tienes que venir así como estás, lleno de inmundicia, lleno de pecado, a la cruz y decirle, Señor, perdóname. Y Él te puede perdonar. Qué bello es, ¿no? Es así de sencillo. Pero la gente en su loquita cabeza empieza a decir, no, pero tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, no, y yo voy a portar bien. O sea, no sirve eso. No sirve eso, amado. A Dios, ábrele tu corazón y enséñale tus inmundicias. Y el que ya la conoce y las ve, dice, sí, ya las vi, necesito quitarte esta cochinada que tienes ahí. Y te voy a poner un corazón de carne, un corazón nuevo. Amén. Y os daré espíritu de gracia y espíritu de oración. Y el cristiano es fervoroso en lectura, en oración, en intercesión, en estar delante de su Redentor. Porque dice la Escritura, mi Redentor vive. Amén.
Vemos entonces, hermano, qué importante es entender la voluntad de Dios. Ve por qué es importante que usted y yo sepamos lo que Dios quiere con nosotros. Él es bueno, amado, y para siempre es su misericordia. Amén, hermano. Entonces, tú puedes ver aquí que es Él y solo Él el que nos hace aceptos en Cristo. Por eso somos cristianos, lo vuelvo a aclarar. Un cristiano que ha sido perdonado, un cristiano que le creyó a Dios y un cristiano que con una fe sencilla obedece los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con él. No tiene que venir el pastor y darte un latigazo, hey, póngase la falda más larga. No. Él no te tiene que decir eso. A la hora que te vas al espejo y te veas cómo te queda, el Espíritu Santo te va a decir, eso no es correcto. Pero si tu vanidad es mucha y tu ego es grande, no le vas a hacer caso a Dios. Y te lo vas a poner. Dice el mundo, hoy es viernes, hoy me lo pongo. Seamos humildes, hermano. Seamos humildes. ¿Qué más dice? Segunda de Timoteo 1:9. Aquí está. Esto es hermoso. Segunda de Timoteo 1:9 dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué bello es Dios! O sea, estamos hablando ya del Padre. El Padre preparó todo esto de hace mucho tiempo para que tú seas salvo de tus pecados. ¿De qué te salva? El pecado trae muerte eterna. Bueno, te quita el pecado, tienes vida eterna. Tienes pecado, estás condenado al infierno, lejos de la presencia de Dios. Bueno, te hace acepto en el amado y estás en la presencia de Dios. Y te quita la culpa. No podemos acercarnos a Dios si tenemos culpa, nos da pena. Sabemos como Adán, he pecado, Señor. Pero en Cristo el pecado te ha sido perdonado y aquí ven que yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sí lo hemos escuchado? Eso lo dice Dios para el cristiano que ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo está en él. Amén. Y fíjate, ¿de cuándo lo preparó? ¿La semana pasada? No. Dice, de antes de los tiempos de los siglos. Qué bello es Dios, amado. Qué bella es su voluntad. Romanos 6:23. Creo que lo has escuchado, hermano. Creo que lo identificas. Y esa es la voluntad de Dios, porque la paga del pecado es muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las cosas que Dios nos quiere dar. Vida eterna, hermano. ¿Te acuerdas que te dije que el ser humano anda buscando todas estas cosas? Ser aceptado, ser amado, no morir, ser joven para siempre. Pues los vanidosos, ¿verdad? Los que tenemos años, con gusto aceptamos los años que Dios nos ha dado, porque también es una bendición. Cuando veo a mis amados con canas y me dicen que tengo 70, 75, uno que tiene 90 y tantos, yo los veo como una bendición. Le digo, Señor, qué bello es ver a esta gente con tantos años encima y con la claridad en su mente y en su corazón. Eso es bendición, hermano. Entonces, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Con nada, hermano, podemos alcanzar la vida eterna. Con nada. Es a través únicamente de Cristo Jesús que podemos ser aceptos delante de Dios el Padre, y al perdonarnos nos concede el Espíritu eterno. Y si el Espíritu está contigo, ¿qué dice la Escritura? Si el Espíritu de aquel que murió y resucitó y está en ti, ¿qué dice? A ti también te resucitará en el día postrero. ¿Sí o no? ¿Sí lo dice así?
necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok. 1 Corintios 1:27. ¿Te acuerdas que te dije que te lo iba a decir? ¿Por qué yo, Señor? Aquí está. Sino que te voy a decir lo que quiere decir necio, amado. Necio en el diccionario quiere decir ignorante. Y ese era yo. Un verdadero ignorante de las cosas aún del mundo y mucho más ignorante de las cosas de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Para que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es ese Él? El Padre. El Padre te ha aceptado y por el Padre decidió que tú estés en Cristo Jesús. Hoy, gracias a Dios, tú eres cristiano. Hoy, gracias a Dios, el Espíritu te atrajo con lazos de amor. Hoy Dios se manifestó la resurrección en Cristo. Es Dios, es por Dios que estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Amén. Es Dios, amado, es el Padre que desea que tú conozcas a Jesús. Jesús mismo lo dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no me lo da. Es Dios, amado. Por eso, cuando entiendo durante 20 años la ira de Dios y empiezo a ver a este Dios, yo me enamoré de Cristo, amado. Yo quedé agradecido por lo que Él hizo por mí. Quedé endeudado toda mi vida, no tengo nada propio, porque fue mucho lo que hizo por mí. Amén, hermano. Entonces, yo no pude estarme jugando la vida eterna, el amor de Dios y la cruz de Cristo por las algarrobas de este mundo. No te digo que no tengo tentaciones, todos los días tengo tentaciones, pero el Espíritu me recuerda las cosas que han de venir y le digo: Señor, ayúdame, Señor. Y no deja de extender su mano a aquel que se lo pide, te ayuda. Amén. Ok, ¿qué seguimos viendo? Dice así. Entonces, ya vimos en la parte de arriba, ¿por qué yo? ¿Por qué tú? De lo vil, de lo necio, de lo débil, de lo peorcito. Palabras que tú y yo conocemos. De lo peor de este mundo escogió Dios para su gloria otra vez. Para que ese perverso borracho que se quedaba tirado en la calle, míralo, está predicando. Míralo, ya no toma, porque fue levantado de los muertos. Dios me levantó de ese lodazal. Dios me levantó del mismo infierno, me sacó, porque para allá iba. ¿No es hermosa conocer la voluntad de Dios, hermano? ¿No es hermoso confiarle tu vida a Cristo? ¿No es que dejemos de coquetear con el mundo? ¿No vale la pena? Te está ofreciendo la eternidad, hermano. Te está ofreciendo la santificación que no tienes. Te está ofreciendo la justificación que no puedes por ti mismo. Te dio la vida de su Hijo, amado. ¿Para que sigamos coqueteando con el mundo? ¿Para que sigamos coqueteando con el pecado? Por eso viene la segunda parte. ¿Qué quieres tú con Dios, hermano? ¿Qué quieres tú con Dios? Yo les he dicho mi testimonio a algunos, y de los 7 que conocí un Dios airado hasta los 27 que me convertí, una cosa tenía bien clara en mi cabeza y en mi corazón: no quiero morir. Conocía la ira de Dios, sabía que he hecho lo malo,
No conocía el infierno, pero sabía que algo malo me iba a pasar si yo fallecía. Y durante 20 años dije, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir y no quiero morir. Dice el libro de los Salmos, una cosa te demandé, largura de días, eternamente y para siempre. Y dice la Escritura, y no me la negaste, no me la negaste, Señor. Y le dije, gracias. Lo único que yo busqué en este mundo, amado, una persona que venciera la muerte. Y lo iba a seguir, e iba a hacer todo lo que Él me dijese, con tal de resucitar como Él. Fíjate que yo me encontré a Jesús. Por eso cumplo mi palabra y le dije, te sigo, Señor, lo que tú digas, porque eres el único que me puede dar la vida eterna. Qué bello es Dios, ¿no? Él sabe lo que tienes aquí, Él sabe tu preocupación, Él sabe tu dolor, tus soledades, tu angustia, sabe tus problemas. Pero qué bello es que Él ve más allá de los problemas que tienes. Él ve la eternidad que está en tu corazón y que es necesario que seas perdonado de tus pecados. Por eso, ir y hacer discípulos a todas las criaturas. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Ok. Entonces ya vimos que es Dios el que nos permite ahora ser cristianos. Y vosotros estáis en Cristo porque el Padre así lo permitió. Amén. Y vamos con Gálatas 2:20. Gálatas 2, verso 20. Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Yo ya no voy a creer en mis buenas obras, ni en mi obediencia, ni en mi entrega a Cristo. Es un resultado de ese amor y de esa confianza que Él ha puesto en mí ahora. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque me amó y se dio a sí mismo por mí, aún siendo pecador. ¿Amén? Por eso Dios recibe la gloria, hermano. Dios recibe toda la gloria de un pecador que se arrepiente, porque ya lo hizo y lo ha hecho todo. Hay un texto que está en los evangelios y dice que la gente veía a Jesús y le quedaba mirando, lo admiraba y decía, es que todo lo hace perfecto, todo lo hace bien. Amado, era Dios entre los hombres. Hoy la obra del Espíritu es la misma que Jesús hizo. Nos habla, nos corrige, nos exhorta, nos atrae y quiere que conozcamos a Jesús. Amén. Entonces hasta aquí, hermano, 2 puntos. Dios tiene cosas eternas para ti porque tu alma es eterna. Dios ya hizo todo por ti desde hace muchísimo tiempo. La pregunta sería, ¿qué has hecho tú con eso que Dios ya hizo? ¿Por qué no le crees? ¿Por qué no estás lleno de gozo, de paz y del Espíritu? ¿Por qué todavía sigues batallando y batallando solo? Porque batallamos solos, ¿sí o no? El Espíritu dice que es el Paracletos, que está contigo. No es que estés hablando como un loquito, ay Señor, ayúdame. No, no, si tú te pones y te pones a meditar en Dios, el Espíritu está ahí. Y puedes no llegar a sentir nada, pero dice que eso se llama fe. Señor, tú me dices que si te busco te hallo, y que si me toco abro, aquí estoy, Señor. Y el que viene a ti no lo echas fuera, aquí estoy, Señor. Y que eres mejor que el juez injusto que ni temía al hombre ni temía a Dios, aquí estoy, Señor. El Espíritu de gracia y el Espíritu de oración. Vas y buscas a tu Dios. Vas y buscas a tu Señor. Y vas y conoces a tu Señor en las buenas, en las malas, en la adversidad,
En todo, decía Pablo, estoy preparado para tener y para no tener. Y en estos tiempos, con todo lo que está pasando, yo honestamente se lo dije a mi esposa. Yo sé lo que es no tener nada desde chao. Mi padre me dejó y mi mamá tuvo que ir a buscar la papa. Ya sé de qué se trata y no me mueve mucho. A mí, obviamente está mi esposa y mis 2 hijos. Pero yo le dije, honestamente, ¿estás preparada por si llega a pasar algo aquí en esta casa? Y no renegar de Dios. Y no desconfiar de Dios. Y decirle, Señor, tú diste, tú quitaste, sea Dios bendito. Estamos en problemas todos. Tú ves 3, yo nunca había visto, me impresionó 3 huracanes en la misma dirección casi. Un temblor de 8 puntos y tantos y que todos lo sintieron. Yo la verdad no, yo estaba bien dormido. Y ni me preocupé. Pero a lo que voy, ¿estás preparado para una desgracia así? Y tener el corazón de decirle, Señor, gracias porque tú estás conmigo. Y se lo pregunté de todo corazón y con mucho temor y con mucha humildad. No valoramos lo que Dios nos ha dado. No valoramos a la esposa, no valoramos a los hijos, no valoramos la casita del Infonavit, no valoramos el frijolito con arroz, no valoramos la carnita que nos dio, o no valoramos la estufa, el refrigerador, o sea, no valoramos lo que Dios nos da. Y en serio, es que le falta esto, es que le falta esto, es que si haces esto, o sea, sí, lo voy a hacer, pero con calma. Una casa se construye en el tiempo, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Los que son adultos saben que hay prioridades, la comida, los hijos, la educación, esto, el otro. La casa, poco a poco. El crédito es como 25 años, entonces ya cuando la libera ya está de 3 pisos. Pero no valoramos las cosas de Dios, hermano, las que nos está dando ahorita. Y si pasa una desgracia aquí en Veracruz, yo he escuchado a gente, a taxistas que dicen, y nos libró Dios otra vez, amigo, porque el stand venía derechito, más fuerte que esta Katia, y hizo así, y esta venía para acá y yo veo la misericordia de Dios por un pueblo rebelde. Pero también veo un Sodoma y Gomorra que sigue avanzando en contra de la voluntad de Dios. ¿Y quién crees que vaya a ganar? ¿Sodoma y Gomorra o Dios? Amén. Sigue teniendo misericordia de nosotros aquí en Veracruz. Entonces, amado, yo no sé si tú estás preparado, la verdad. Yo no sé si estoy preparado. Yo le he dicho, Señor, haz conmigo lo que usted quiera. Le pertenezco. Estoy consciente que se lo digo con todo mi corazón y con mucho humildad y con mucho temor, pero se lo digo. Y aún así no sé si estoy preparado. Pero amo a Dios y le he conocido. Y quiero hacer su voluntad. Entonces, vamos por el tercer punto. ¿Qué quieres tú con Dios, hermano? ¿Qué quieres tú con Dios? Yo sí sé lo que quise. La vida eterna me la concedió y dije, con esto tengo. Con esto tengo, Señor. Esto es lo que busqué durante 20 años. Vida eterna. No quiero más, Señor. ¿Qué quieres que haga de eso? Estoy del otro lado contigo. Ni un compromiso más con el hombre. Me has concedido el deseo de mi corazón. Aclaro tres puntos de lo que Dios tiene en su corazón y de lo que no tiene. Acompáñame, Mateo 18, 14. Porque el que tiene pecado desconfía de Dios, el que está en maldad no quiere dejar su maldad, y cuando dices entrégate a Cristo, como que le piensa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Recalcamos todavía, ¿ya vimos la buena voluntad de Dios? Bueno, voy a recalcarte un poquito más para que veas tampoco lo que no quiere. Mateo 18:14 dice así: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si tú estás en pecado, practicas el pecado, es por tu propia voluntad. Y si te pierdes, Dios Padre no quiere que te pierdas. No es la voluntad del Padre que uno de estos se pierda. ¿Sí es claro Dios, verdad? ¿Amén? Ok. El otro, Lucas 9:53. (53 al 56). Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Fíjate, y empieza a ver al Señor Jesús volteándose y le dice: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Tú estás aquí para salvación, hermano. Si no has encontrado el perdón de tus pecados, quiero pensar que no te has humillado a Dios. Porque el que le busca de corazón, le halla. Y el que le pide, Dios le dará. Señor, perdóname mis pecados. ¿Qué crees que diga Dios? Tus pecados te son perdonados. ¿No perdonó a la adúltera que la agarraron en el acto momento del adulterio? Se tardó Jesús en decirle: no, pues espérate, sufre un poquito más. ¿Dónde están los que te condenaban? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Ahí está. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y si tú estás en pecado es porque tú así lo quieres. No es la voluntad de Dios. Dice otro Juan 3:17. Y aquí viene el Padre. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque Dios sabía que estábamos perdidos. Dios sabía que estábamos en pecado. Dios sabía desde el cielo la inmundicia que había en nuestro corazón. Él ya lo sabía. Pues entonces, ¿para qué mandó a Jesús? Dice ahí, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo. Amén. Entonces, amado, tú puedes saber la buena voluntad de Dios. Hasta aquí os debe de quedar claro. No es la voluntad de Dios que sigas así. No es la voluntad de Dios. Pero se entiende, por lo que vamos a ver ahorita, que si no has encontrado el perdón de tus pecados y la salvación, no es porque Dios no quiera, es porque es grande tu amor al pecado. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es una respuesta de Dios. Estás así porque amas más tu pecado. Acompáñame por favor, Lucas 17:12. Dice así: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano.
Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿No seremos como esos 9 que nada más queremos la sanidad para irnos al mundo? Todo el tiempo fumó, todo el tiempo estuvo tomando alcohol, el hígado, los pulmones. Que me sane Dios, y en serio que sí, me vuelvo. Ahí ves el milagro, el hermano que oró en santidad, se sana. Gracias Dios. Y vamos a la cantina otra vez. Digo, hemos visto gente así. Viene a buscar la sanidad. Viene a buscar el sentirse bien y agarrar fuerzas para obedecer a Dios. No, para irse al mundo otra vez. Pregúntate, amado, con honestidad. A mí no me tienes que dar cuentas de nada. Es delante de Dios. ¿No serás tú de los 9 leprosos que por eso no te salvas? Que por eso no tienes la paz que Dios te quiere dar. Porque si Dios te perdona y está tu cuenta saldada, gracias Señor, voy a hacer otro crédito. O sea, voy a más pecado. Acompáñame por favor, Lucas 15:11. Dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este es el corazón de una persona que ama al mundo. Quiere la bendición del Padre, pero quiere el mundo. Señor, que no me pase nada. Y se mete con una y se mete con otra y se mete con otra. ¿Qué crees que vaya a pasar? Hay muchísima enfermedad ahorita en eso. ¿Sí? Entonces, tú puedes ver aquí el corazón del hombre, hermano. El corazón del hombre engañado. ¿Sí? Engañado. Quiere la bendición de Dios y quiere disfrutar del mundo. Pero eso sí, el día que muera, Señor, acepté a Cristo en mi corazón y es tu responsabilidad llevarme al cielo. Ajá. Pues no traigo la Biblia. ¿Dónde dice eso? Es darle gloria a Dios seguir en el mundo, diciendo los cristianos. Es gloria a Dios seguir en el pecado, diciendo los cristianos. Es gloria a Dios seguir mintiendo, seguir robando, diciendo los cristianos. ¿Eso da gloria a Dios? No. Eso no da gloria a Dios. Entonces, ¿para qué quieres la sanidad? ¿Para qué quieres el perdón? No nos la juguemos, amados. Lucas 12:13. Le dijo a uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Venimos a Dios para que nos resuelva los problemas. Señor, la economía, Señor, tengo que pagar esto, Señor. Pero sigues en pecado. Dime la verdad, ¿de qué nos sirve que Dios nos resuelva los problemas que tenemos si no está en paz nuestro corazón con Dios? Esa resolvida de problemas ¿nos dará la paz? ¿Y nos dará el perdón de pecados? No. Dios quiere sanarlo de adentro para bendecirlo de afuera. ¿Cuántos cristianos que fueron perseguidos, que fueron despojados de sus familias, que fueron despojados de sus bienes, que fueron atormentados por el nombre de Cristo,
sin tener nada ya en este mundo, y con gozo fueron mártires de Cristo Jesús. ¿Cuántos dice la historia? Bastantes, hermano, bastantes. La historia cristiana habla de aquellos que decidieron dar su vida por Cristo y les fue tomada la vida. ¿Sí o no? Y aquí como que nos estamos alimentándonos, ovejas gordas, o nos estamos apacentando nosotros solitos y todos allá perdiéndose en pecados. Es una reflexión para ti y para mí, hermano, para ti y para mí, que nos decimos cristianos y que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedes ver aquí? La gente viene por sanidades, no le da gracias a Dios, viene para malgastar su vida en lo que se le antoja, y tercero, para que Dios le resuelva los problemas. Para eso buscan a Dios. Y tú ves la historia de todos esos. No recibieron la bendición eterna. ¿Sí? Ok. Preguntas para terminar, hermano. ¿Qué vas a elegir? Hoy tienes que tomar una decisión, como todos los días. ¿Qué vas a elegir? ¿Hacer tu voluntad? ¿Hacer tu propio cristianismo? ¿Decirte cristiano y sigues en pecado, y sigues en enojos, y sigues en mentiras, sigues en amarguras? Porque eso hacen los cristianos modernos. Hacen todo lo que el mundano, pero él es cristiano. ¿Quién le dio permiso? ¿Quién sabe? Entonces, ¿quieres hacer tu voluntad o quieres hacer la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios, a mí me quedó claro. Yo creo que el Espíritu Santo está aquí y ha sido claro con vos también. ¿Por qué aún no tienes paz para con Dios por medio de Cristo Jesús? Porque aún no te decides a entregarte a Jesús. Es que, hermano, no sé qué es entregarme a Dios. Obedecerlo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Eso es entregarse a Dios. Eso es entregarse a Jesús. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Él venga. Entonces, dice, el único que te lleva a Dios es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ok, 2 evidencias más y termino. Tito 3, 4 al 7 dice así: pero cuando se manifestó la voluntad de Dios, nuestro Salvador, su amor, queremos ser amados, bueno, aquí está, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí dice que Dios nos ama y hemos visto su manifestación. ¿Dónde? Cristo en la cruz. Yo no estuve ahí, pero el Espíritu me convenció de que ese sacrificio fue verdadero. La historia, si tú la buscas, testifica de que Jesús fue a la cruz. Y el pueblo de Israel testifica de que hubo un hombre que murió en la cruz. Y decía, Jesucristo, Rey de los judíos. Testimonios hay. Romanos 8, 3, 37. Romanos 8, 37, 39. Dice así. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos amó el Padre, nos amó Jesús y
y el Espíritu Santo nos ama. Por lo cual estoy seguro, mira qué palabra más hermosa, seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, hermano. Nadie te separa del amor de Dios. Si tú lo crees, eres más que victorioso. Y cuando en la primera vez que lo leí, el Espíritu Santo me dijo, y ninguna cosa creada, me recordó a Satanás. Él fue creado por Dios. Él se rebeló contra Dios, pero ni él mismo me va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok, amado. Terminamos. Tus caminos y los caminos de Dios no son iguales. Tus pensamientos y los pensamientos de Dios no son iguales. Tus planes terrenales y los planes de Dios son totalmente diferentes. ¿Sí? No coinciden en absolutamente nada. Si decides llegar al cielo donde está Dios por otro camino que no seas Jesús, ¿qué crees? Vas a fallar. No lo vas a encontrar. Tendrás 1500 religiones, credos, 2500 Biblias, 100,000 textos, pero si Cristo Jesús no te limpia de tus pecados, Él lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y le dice luego, nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús. Amén. Cerremos los ojos, amado. Es necesario meditar esto. Empezamos con una palabra que se llama pertenencia. Tú y yo no podemos hacer nada para llegar a Dios, es solo Cristo y su obra santa. Te leo lo que dice Apocalipsis 7:9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, y estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece, te dije que era pertenencia, ¿a alguien le pertenece algo? La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación es de Dios para ti. Es que le creas. Es que entiendas y confíes que no hay nada que hagamos para llegar a Dios. La salvación pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y sabes qué? La pone delante de ti hoy. Meditemos un rato, hermano. Escuchemos el cántico y busquemos que Dios escuche nuestro corazón. Porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que le crea no venga a condenación, mas tenga vida eterna
salvación, para que todo aquel que en él crea reciba la salvación y tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Del Padre al unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en él crea sea un hijo de Dios y tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Cristo, te exalto, te proclamamos Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Cristo, te exalto, te proclamo mi Rey, y al estar tú aquí, Señor, me entrego en adoración. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Ven y toma el trono, ven y toma el trono, ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Padre amado Señor, te pertenecemos aquellos que hemos creído en ti, Señor. Te pertenece este lugar el cual tú compraste con tu sangre, que es nuestro corazón, Señor. Y Padre, te ruego humildemente, Señor,
que hoy tú extiendas tu mano de misericordia por los que aquí estamos, Señor. Y que también nosotros voluntariamente, Señor, tomemos de tu mano, Señor. Padre, ven a tomar lo que te pertenece y lo que es tuyo, Señor. Ven a reinar en este lugar, en nuestras vidas, en nuestras mentes, Señor. Ven a ser Dios nuestro, Señor. Padre, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra y por cada uno de los que hoy escuchamos tu voz, Señor. Ruego, Padre, que hoy encuentres personas, hermanos, como ese leproso que regresó, Señor, a darte la gloria, la alabanza, a postrarse a tus pies y a estar agradecido por el perdón de los pecados, Señor. Bienaventurado, 1000 veces feliz, a quien Dios no inculpa de pecado ni de maldad. Padre, a ti será la honra, gloria y alabanza. Y nos quedamos en tus manos, Jesús. Gracias de todo corazón. Gracias por los que aquí estamos, Señor. Y por aquellos que escuchen tu mensaje, Señor. Bendícelos, Jesús. Te necesitamos verdaderamente, Señor. Amén. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.